Buenas tardes a todos los presentes, siendo la 1 de la tarde en punto del día 25 de noviembre del año 2021, daremos inicio a la presente audiencia de prisión preventiva. Mi nombre es Isabel Melilla Panduro, jueza del séptimo juzgado de investigación preparatoria de Lima Norte. En esta ocasión estamos con el expediente número 456-2021 por la presunta comisión del delito de robo agravado. Los imputados del caso en cuestión son el señor Andrés Sullón Ruiz, el señor Beto López Vera y el señor Carlos Sánchez Castro, quienes en esta ocasión se encuentran representados por sus respectivos abogados. Mientras que el agraviado es el señor Diego Cruz Morales y su señor padre, el señor David Cruz Silva. La solicitud la hace el Ministerio Público, quien se encuentra representado por la señorita fiscal. La audiencia se llevará a cabo de la siguiente manera. En la primera ronda argumentarán acerca del primer y segundo presupuesto del artículo 268 del Código Procesal Penal. Seguidamente debatirán acerca del último presupuesto mencionado en el mismo artículo. Y por último, se sustentará acerca de la proporcionalidad de la medida y del plazo de la prisión preventiva. Y claro, reafirmarán sus solicitudes respectivas. Ahora le daré el uso de la palabra a la señorita representante del Ministerio Público, la señorita fiscal. Buenas tardes, señor juez y abogado de la defensa técnica. En representación del Ministerio Público, en mérito de las facultades que la ley confiere y en estricta aplicación del artículo 268, numeral 1 del Código Procesal Penal, se solicita la prisión preventiva contra los imputados Andrés Sullón Ruiz, Beto López Vera y Carlos Sánchez Castro, por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en modalidad de robo agravado, penado en el artículo 188 del Código Penal, concordante con el artículo 189, inciso 3 y 4 del primer párrafo y inciso 1 del segundo párrafo. Ello en agravio del sujeto Diego Cruz Morales y su padre por los siguientes motivos. El día 21 de octubre del 2020, el sujeto Andrés Sullón Ruiz acudió a trabajar al domicilio del sujeto Diego Cruz Morales como albañil, con dos ayudantes que en este caso vendrían a ser el señor Beto López Vera y Carlos Sánchez Castro, las cuales aprovecharon que la vivienda se encontraba sin el propietario y sustrajeron del ropero que se encontraba en la habitación de dicho inmueble la suma de 20.000 nuevos soles que estaban guardados bajo llave en uno de los cajones de dicha casa. El presunto agraviado desconoce cómo pudieron abrir este cajón. Al momento de retirarse, los investigados sufren un contratiempo, ya que el padre del agraviado llega al domicilio y por tanto lo reducen a golpes, lo amenazan de muerte y lo encierran en una habitación para luego fugar de la escena. Posteriormente, el sujeto Andrés Sullón Ruiz realizó la compra de un televisor LED de 52 pulgadas por el monto de 4.500 soles, el cual no supo justificar la procedencia del efectivo. Por otro lado, el sujeto Beto López Vera compró una laptop de marca Lenovo por el monto de 2.999 soles. Además, el sujeto Carlos Sánchez Castro compró una lavadora por 1.000 soles. Bueno, según diligencias policiales, el sujeto Andrés Sullón Ruiz intentó sustentar que realizó la compra con sus ahorros. El sujeto Beto López y Carlos Sánchez no acudieron a las tres citaciones, obteniendo los cargos de notificación, por lo tanto no declararon. Debido a estas circunstancias, se establece que existen los fundamentos y graves elementos de convicción prescrito en el literal A del artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal y en concordancia a los preceptos generales previstos en el artículo 153, numeral 2 del mismo código, y se explica que dicha medida
de coerción se impone con respecto al principio de proporcionalidad a partir de la existencia de suficientes elementos de convicción. Como menciona, Asensio Moyao, en el año 2003, en su libro de Derecho Procesal Penal, entre las páginas 197 y 198, citando a Bersanti, la presencia del fumus bonis iurus es importante debido a que se constituye con el presunto material indispensable, entendiendo como la apariencia de criminalidad. Entonces, por lo tanto, cuando nos encontramos en una situación donde la apariencia se refleja en los medios probatorios, adjuntamos en la carpeta fiscal que sustentan una sospecha grave, fuerte o vehemente. Como bien se menciona en los fundamentos 24 al 27 del Acuerdo Penario 1-2019, del Centro de Investigaciones Judiciales, guión 116, acorde al fumus delicti commisi, en coherencia con la escala en grado de conocimiento. Es decir, los tipos de sospecha explicados en la sentencia plenaria casatoria 1-2017 del Centro de Investigaciones Judiciales, guión 433, fundamento 27, literal F, la necesidad de una sospecha grave es sustancial en la solicitud de una prisión preventiva. Asimismo, se cumple con el segundo presupuesto de la prisión preventiva, que sería la pena probable, no solo porque la sanción a imponer es superior a 4 años de pena privativa de libertad, sino que involucra una prognosis entendida también como el pronóstico de la misma, que involucra un análisis objetivo en razón de las circunstancias personales. La forma y medios de perpetración del injusto penal, que vendrían a ser las atenuantes y las agravantes, como bien se menciona en el fundamento 31 de la casación 626-2013 de Moquegua, donde menciona que la determinación de la pena debe considerar 3 factores. A, circunstancias generales atenuantes y agravantes. B, que serían las causales y disminución o agravación de la punición. C, que sería la regla del artículo 45 del Código Penal, y las fórmulas del derecho premial. Este listado no es taxativo, por lo que el juez puede considerar otras circunstancias que modifiquen la pena, siempre que lo justifique en la resolución. Esto se menciona en la página 26. Ahora, téngase en consideración lo siguiente, que es muy importante. El sujeto Andrés Sullón Ruiz no tiene antecedentes penales. El sujeto Beto López Vera tiene antecedentes penales por el delito de hurto, policiales por los delitos de hurto agravado y robo simple, en 2 oportunidades cada uno. El sujeto Carlos Sánchez Castro tiene 3 antecedentes y ha sido privado de su libertad por el delito de hurto agravado. En dicho proceso, el sujeto amenazó a un testigo, hecho que se puede comprobar mediante un audio que ha sido sometido a una pericia en donde se comprobó que efectivamente era su voz. Muchas gracias, señorita fiscal. Ahora argumentará el señor abogado representante del señor Andrés Sullón Ruiz. Buenas tardes, señora jueza. Quien le habla es el abogado Jesús Ernesto Benítez Nostroza, en representación del imputado Andrés Sullón Ruiz. Así pues, permítame ser preciso en mis argumentos a tratar sobre las investigaciones preparatorias que se llevaron a cabo hasta el momento por la Fiscalía, ya que el tema lo merita. En primer lugar, sobre los fundados y graves elementos de convicción mencionados por la Fiscalía sobre mi patrocinado, por un lado quiero señalar, señoría, que cuando se abre una puerta, ya sea abriéndola para adentro o para afuera, por sentido común uno no puede saber quién está en la otra habitación por la simple vista, hasta que haya ingresado. A lo que quiero llegar, su señoría, es que por lo señalado por el
señor David Cruz Morales, padre del agraviado, este estaba ingresando a la casa con su propia llave, agregando que una vez abrió la puerta, alguien le tapó la cara, lo golpeó y lo encerró en una habitación. Es decir, desde el principio hasta el final estuvo con la cara tapada. Por lo que el reconocimiento sobre mi patrocinado por el padre del agraviado no habría sido posible. Asimismo, más adelante, cuando la Fiscalía practica el acta de reconocimiento en rueda de personas, el señor David Cruz Morales no reconoce a mi patrocinado. Por otro lado, con respecto al dinero que se usó para comprar el televisor LED de 52 pulgadas señalado por la Fiscalía, mi cliente afirma que dicha suma de dinero la obtuvo de sus ahorros, los cuales guardaba en su colchón. Es menester mencionar que el fundamento 39 de la sentencia del Tribunal Constitucional, expediente número 04780-2017 y el expediente número 00502-2018, acumulado Piura, establece que, permítame leer, señora jueza. Le concedo permiso, señor abogado. Muchas gracias. Al respecto, las resoluciones de primer y segundo grado que conceden y confirman la prisión preventiva sobre los recurrentes consideran cumplido dicho requisito al existir diversos elementos de convicción que acreditarían en alto grado de probabilidad. Página 63. Es decir, los elementos de convicción deben estar debidamente motivados y deben estar vinculados al imputado en la comisión de un hecho punible. Por consiguiente, los elementos que presenta la fiscal no están debidamente acreditados. En segundo lugar, sobre la pena probable, he de señalar que mi cliente no posee antecedentes penales, lo cual es un atenuante establecido en el inciso A del artículo 46 del Código Penal, siendo en este caso que este atenuante aumenta la posibilidad de que, si le fuesen a dictar pena privativa de libertad a mi patrocinado, la pronoxis de la pena estaría establecido en el tercio inferior. Por ello, a pesar de que, como lo indica la Fiscalía, la pena sí es mayor a 4 años con respecto a mi patrocinado, su pronoxis de la pena estaría en el tercio inferior. Para finalizar, con respecto a esta primera parte, quiero indicar, su señoría, que para que se pueda dictar prisión preventiva se deben cumplir con los presupuestos mencionados en los artículos 268, 269 y 270 del Código Procesal Penal. En consecuencia, sobre mi patrocinado, el primer presupuesto del artículo 268 no se estaría constituyendo. Por ende, su señora jueza, solicito que se declare infundado el pedido de la fiscal sobre mi patrocinado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. Ahora le otorgaré la palabra a la señorita abogada representante del señor Beto López Vera y el señor Carlos Sánchez Castro. Muy buenas tardes, señora jueza. Un cordial saludo a todas las partes procesales presentes el día de hoy. Mi nombre es María Gracia Dueñas Jacobs y soy la abogada defensora de los señores Beto López Vera, sujeto B, y Carlos Sánchez Castro, sujeto C, quienes junto al señor Andrés Sullón Ruiz, sujeto A, fueron imputados por la presunta comisión del delito de robo agravado. Ahora, en el caso del agraviado sujeto D, si bien es cierto que se ha acreditado la preexistencia de la suma de 20.000 nuevos soles que fue presuntamente sustraída, y que también existe una documentación referente a los presuntos agravios contra el señor padre del sujeto D, tales como golpes, reducirlo, obstrucción de su vista, grave amenaza, uso de un arma de fuego, entre otros. Así como también se tiene el testimonio de las tiendas de los aparatos electrónicos, que confirman las costosas transacciones compra-venta. Pero, por lo demás, solo se tiene como único posible elemento la declaración del sujeto A. En paralelo, es un hecho que el padre del agraviado sujeto D afirma que sí pudo ver claramente al sujeto A, pero no se reconoció a los otros dos sujetos que presuntamente perpetraron los hechos en conjunto con este primer imputado. Inclusive, dicha individualización respecto a mis defendidos no se dio ni con el reconocimiento vía RENIEC ni con la rueda de personas.
En síntesis, sí sabemos que mis defendidos cuentan con antecedentes penales que estimarían una pena probable en un tercio intermedio o hasta por encima del máximo. Sin embargo, en ninguna parte de los escritos, ni el agraviado sujeto ni su padre han afirmado expresamente que mis patrocinados sean aquellos sujetos que acompañaban al sujeto A. Así pues, con lo expuesto, la presente defensa técnica le solicita a usted, señora jueza, que verifique que no hay medida que aplicar o ni siquiera hay una estimación de pena probable para mis defendidos. Y por consiguiente, le exhorto a usted que declare como infundado el requerimiento de prisión preventiva. Gracias. Muchas gracias, señorita abogada. Ahora argumentarán acerca del último presupuesto del artículo 268 del Código Procesal Penal, que se refiere a los peligros procesales en las vertientes de peligro de fuga y peligro de obstaculización. Le doy la palabra a la señorita fiscal, representante del Ministerio Público. Debemos mencionar el último presupuesto, que vendría a ser el peligro procesal, que está tipificado en el artículo 268 del Código Procesal Penal, numeral 3. Una de las razones claves para poder validar el supuesto peligro de fuga es el arraigo y la calidad del mismo, como bien lo explica la casación 631-2015 Arequipa en el cuarto fundamento. Se entiende por aquello al establecimiento de una persona en un lugar por su vinculación con otras personas o cosas. Empero, la sola mención de presentar o no arraigo no significa que automáticamente se desacredite el peligro de fuga. Bien menciona el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Stockmüller versus Alemania, que la sola posibilidad de cruzar una frontera no significa que califique necesariamente en los criterios de peligro de fuga. Jurisprudencia vinculante de ello sería la casación número 1145-2018 nacional, en el punto 2 del segundo fundamento de derecho, que sostiene que no existe un arraigo de mediana intensidad, pues los presupuestos para dictar una medida de prisión preventiva se cumplen o no se cumplen. Consecuentemente, no se puede, afirmar que un presupuesto se cumple a medias o con poca intensidad. En relación al peligro de fuga, durante los actos de investigación practicados por el Ministerio Público, se ha logrado determinar que los imputados Andrés Ulloa Ruiz, Beto López Vera y Carlos Sánchez Castro no han acreditado sus actividades laborales o familiares que los establezca en esta ciudad. El sujeto Beto López Vera es separado, tiene 2 hijos, su ex esposa no trabaja ya que tiene una enfermedad muy grave y tampoco ha acreditado arraigo laboral, pero cumple con la pensión de alimentos de 700 soles. Ahora, el sujeto Andrés Ulloa Ruiz es casado, tiene un menor hijo, además es el sustento de su madre que padece cáncer y tiene un hermano menor de 17 años. Este no presenta arraigo laboral, pero sí familiar. Por último, tenemos al sujeto Carlos Sánchez Castro, que es soltero, tiene una hija, que vive en Venezuela con su madre. Este vive con su madre anciana en un cuarto alquilado. Bueno, ahora, en referencia al segundo peligro procesal, regulado genéricamente en el artículo 268, numeral 3, y específicamente en el artículo 270 del nuevo Código Procesal Penal, cuando se habla de peligro de obstaculización, es simplemente la relación entre el imputado con la actividad probatoria. En palabras de Ferrer Beltrán, dice que se trata aquí de evitar que el imputado manipule o haga desaparecer pruebas en contra, es decir, actos concretos y dolosos del imputado, destinados a atentar contra el desarrollo de la actividad probatoria. En la averiguación de la verdad, tipificada en el artículo 270 del Código
procesal penal, se puede apreciar que en un caso anterior el sujeto Carlos Sánchez Castro amenazó a un testigo en el proceso que se le siguió por hurto agravado. Asimismo, el sujeto Andrés Sullón Ruiz, en una declaración, nos comunicó que el sujeto Carlos Sánchez Castro lo había amenazado de muerte mediante WhatsApp, eh, debido a la manifestación del sujeto Andrés Sullón Ruiz, en donde le indicaba a él de la comisión del delito de robo agravado vistos en el presente proceso. Muchas gracias, señorita fiscal. Ahora tomará la palabra el señor abogado representante del señor Andrés Sullón Ruiz. Muchas gracias, señoría. Sobre la existencia de los presupuestos del peligro procesal indicados por la fiscal en el presente caso, por un lado, he de mencionar que mi cliente ha colaborado estrechamente con las investigaciones. Ello se puede corroborar con todas las diligencias que se practicaron y fueron presentadas por el Ministerio Público con su presencia. Es menester mencionar que, según el fundamento 43 del Acuerdo Plenario número 01-2019, establece que, permítame leer, señora jueza. Prosiga, señor abogado. Muchas gracias. Para estimar el posible riesgo de fuga, no puede desprenderse el peligro examinado en atención únicamente a la pena previsible. Tiene que agregarse a la pena previsible y a la naturaleza del delito otros factores que inciden en el peligro concreto de fuga. Página 25. Dicho de otro modo, para la constitución del peligro de fuga se debe considerar la gravedad del delito, la pena probable, las circunstancias del imputado y la existencia de un verdadero riesgo de fuga. Asimismo, cuando señalamos la circunstancia del imputado, nos referimos en cierto sentido al arraigo que la persona posee, siendo que este presupuesto, aunque no en su totalidad, es de vital importancia para poder acreditar el peligro de fuga. Así pues, el arraigo está conformado por tres tipos: el familiar, el domiciliario y el laboral, establecidos en el inciso 1 del artículo 269 del Código Procesal Penal. En este sentido, según el quinto fundamento de la casación número 631-2015 Arequipa, donde se establece que, permítame leer, señora jueza. Adelante, señor abogado. Muchas gracias. Lo analizado en el caso concreto está acreditado que el imputado Río Sánchez tiene esposa e hijos con residencia en el Perú y registra actividad laboral conocida, razón de ser de su presencia en el país. No cabe duda, por tanto, que el imputado tiene arraigo. Página 5. Es decir, se debe entender que por el arraigo familiar son los lazos familiares que tiene el imputado, por el domiciliario es el lugar donde reside, mientras que el tercero proviene de un trabajo que desarrolla en el país. Igualmente, en el inciso 1 del segundo fundamento de la casación número 1145-2018 nacional, establece que, permítame leer, señora jueza. Muchas gracias. Para afirmar el arraigo no hace falta un trabajo dependiente con carácter permanente, que el arraigo laboral se exprese en la capacidad de subsistencia del imputado que deba provenir de un trabajo desarrollado en el país. Que afirman lo contrario sería tanto como señalar que una persona que no está en plantilla, que no depende de un empleador, no puede acreditar el arraigo laboral, lo que constituye un acto discriminatorio con aquellas personas que tienen otro régimen laboral. Página 4. En otras palabras, el arraigo laboral se entiende en la capacidad de poder subsistir en un lugar, refiriéndonos al tema económico, ya sean trabajos formales o informales, ya que el trabajo no debe depender si tiene un carácter permanente en una empresa, sino de un trabajo en el cual genere ingresos y se desarrolle en el país. Por lo tanto, es importante señalar que mi patrocinado tiene un domicilio acreditado y conocido en el país. Y esta propiedad está inscrita en los registros públicos a su nombre, además que es casado y tiene un hijo menor de edad, quienes conforman su familia nuclear. Igualmente, en su domicilio vive conjuntamente con su madre y su hermano, de 17 años.
menor de edad. Ello puedo probarlo con los documentos tales como la partida de nacimiento del menor, los registros de la RENIET, el certificado de matrimonio y el título de propiedad. Asimismo, he de señalar que él es el sustento de su familia, por ello realiza trabajos informales como el de albañil, con el cual permite la subsistencia de su familia. Además, que su madre sufre de cáncer y está sometida a quimioterapia desde hace 6 meses, siendo que mi cliente es el quien paga las intervenciones médicas de su madre. Por ello, mi patrocinado sí cumple con los 3 tipos de arraigo. Por otro lado, respecto al peligro de obstaculización, según el cuarto párrafo del cuarto fundamento de la casación número 1640-2019 nacional, establece que, permítame leer, señora jueza. Muchas gracias. El peligro de obstaculización o entorpecimiento se busca evitar que el imputado, aparte de cualquier vía, medios de investigación o pruebas decisivos para el resultado del proceso, que efectúe actos de destrucción probatoria en sentido amplio. Página 9. Es decir, se refiere a las conductas ya sean que entorpezcan el proceso o para evitar que el procesado pueda destruir cualquier hecho por más mínimo que sea. Por consiguiente, como lo señalé anteriormente, mi cliente ha colaborado eficazmente con el Ministerio Público en este caso. Es más, siendo que no cuenta con antecedentes penales, la Fiscalía le sería muy difícil acreditar que mi cliente intente obstaculizar el proceso, ya que no ha detenido en ningún momento la realización de las investigaciones, ni mucho menos ha intentado destruir elementos que permitan la continuación del proceso. Es más, ha colaborado con el Ministerio Público. Por ende, mi patrocinado no cumple con el último presupuesto establecido en el artículo 268 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, no se le debería dictar prisión preventiva. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor abogado. Ahora le otorgaré la palabra a la señorita abogada representante del señor Beto López Vera y el señor Carlos Sánchez Castro. Gracias, señora jueza. Encontramos que el Ministerio Público sustenta que mis patrocinados estarían configurando tanto el peligro de fuga como el peligro de obstaculización. Empero, ello es un pensamiento totalmente equívoco. Para contextualizarnos, su señoría, le solicito permiso para citar el fundamento quinto de la casación 1445-2018/nacional. Le concedo la palabra, señorita abogada. Muchas gracias. En este fundamento quinto, la Corte Suprema en 2019 estipula que el peligro de fuga ha de analizarse en función a determinados factores que digan la falta de arraigo familiar, social, laboral, de la existencia de conexiones con otros países, de los contactos en el extranjero, de la infraestructura internacional, de sus bienes, de los medios económicos con los que dispone, de su proximidad a la jurisdicción y, de otro lado, de ciertas circunstancias del caso en concreto. Es decir, el arraigo consiste en la afinidad que se tiene hacia alguien, un miembro de la familia, o hacia el ambiente laboral, vecindad, entre otros. A continuación, desarrollaremos estos 3 arraigos según mis defendidos. Primero, con relación al arraigo familiar, se denota que ni el señor Beto López ni el señor Carlos Sánchez quisieran alejarse aún más de su familia. Ello incluso se evidencia en la puntualidad con la que el señor López efectúa los pagos correspondientes al sostenimiento de sus menores hijos. O también tenemos el ejemplo del señor Sánchez, quien, a pesar de la distancia, cumple con el acuerdo entre él y su exmujer para los alimentos de su hijita. Ahora, respecto al domicilio, el simple hecho de que el señor López tenga una propiedad ya reduce enormemente la posibilidad de que él desee irse y dejar todo ese esfuerzo atrás. Y el hecho de que el señor Sánchez viva en una casa donde ha celebrado un contrato de arrendamiento ya demuestra que no querría irse e incumplir las obligaciones que tiene estipuladas en dicho contrato, y así no tener que someterse ante las consecuencias de este.
Ahora, respecto al trabajo, acreditamos que las ganancias que perciben mis patrocinados son el único sustento de su familia y de ellos mismos. Con ello, comprobamos que no habría posibilidad de que mis defendidos se permitieran fugar o eludir la justicia. Ahora, respecto al trabajo, acreditamos que las ganancias que perciben mis defendidos son el único sustento de su familia y de ellos mismos. Con ello comprobamos que no habría posibilidad de que mis patrocinados se permitieran fugar o eludir la justicia. Asimismo, cabe mencionar que afirmar peligro de fuga por el simple hecho de que mi patrocinado, el señor Sánchez, sea extranjero, ello no es correcto y configura un supuesto de discriminación étnica por nacionalidad, conforme a lo estipulado en la casación 631-2015 Arequipa. En paralelo, el Ministerio Público afirma que existe un peligro de obstaculización por parte de mis defendidos, sujeto B y sujeto C, pues manifiesta que no prestar su declaración obstruiría la eficacia de la persecución penal. No obstante, dicho criterio es totalmente erróneo. Y si me permite desarrollar ello, señora jueza, con una cita de Arsenio Ore Guardia. Adelante, señorita abogada. Muchas gracias. Ore, en 2014, manifiesta que no puede existir una pretensión por parte de los órganos de investigación de sacar elementos probatorios o de convicción por parte de la declaración de un imputado, pues ello es la máxima manifestación del ejercicio del derecho de defensa. Es decir, el hecho de que mis defendidos no brinden declaraciones no constituye de ninguna manera un peligro de obstaculización. Al contrario, ellos están en su derecho de guardar silencio. Con ello, evidenciamos un nuevo fundamento para solicitarle a usted, señora jueza, que declare como infundado el requerimiento de dicha medida de prisión preventiva. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita abogada. Ahora, en esta última ronda, se referirán a la proporcionalidad de la medida y el plazo de prisión preventiva. Comenzaremos con la señorita fiscal. Adelante. En el año 2019, entre las páginas 219 hasta la 228, en su libro Relaciones entre la prisión preventiva y la pena en expectativa, el sustento de las predicciones y las precisiones, menciona que no existe un sustento empírico que garantice la obstaculización ni siquiera cuando lo haya hecho en procesos anteriores. Empero, por eso existe el análisis proporcional de la medida amparando en los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. En sentido estricto, ahora, esto se menciona también en la casación 626-2013 Moquegua, en su fundamento 22. Como hace mención el Tribunal Constitucional mediante el expediente número 04780-2017, proceso de habeas corpus del TC, para justificar el peligro de obstaculización, no se requiere prueba de estas conductas. Efectivamente se ha dado, sino solo el riesgo razonable de que puedan darse. Se trata en definitiva de una presunción. Ahora, Benji Espinosa en el año 2020 explicó que, como bien dice la casación 626-2013 Moquegua en su fundamento 17, menciona que la argumentación por las partes de los presupuestos materiales se haga un punto por punto, señaladas en el artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal, presupuesto por presupuesto, y al concluir cada punto, y al final de la audiencia, estará en las mejores condiciones para pronunciar la medida de coerción personal necesaria y proporcional. Por tal motivo, en cada uno de los análisis se recurre a la operación probatoria en concordancia al principio de proporcionalidad a partir del análisis de los graves y fundados
elementos de convicción, es decir, que para recurrir a una prisión preventiva debe haber una suficiencia de imputación, ya que su análisis corresponde con el principio de prueba indiciaria y el fumus delicti. Por eso, el primer presupuesto en base para los otros presupuestos. Eso se evidencia en la imputación necesaria en la casación 724-2015 Piura, en el fundamento 4. Ya habiéndose analizado cada punto, cada uno de los puntos, este juzgado determina que la Fiscalía ha presentado dicho requerimiento en conformidad de los presupuestos materiales. Sin embargo, el plazo que ha sugerido el Ministerio Público no es congruente a los criterios de proporcionalidad de la medida excepcional solicitada. En el artículo 272 del nuevo Código Procesal Penal, en su numeral 1, dice que la prisión preventiva no durará más de 9 meses, es decir, que se puede estipular un plazo menor a lo requerido por el Ministerio Público. Bueno, ahora, al respecto, Jimeno Sandra, en el año 2017, en los derechos fundamentales y su protección jurisdiccional, en la página 441 y 442, menciona que la prisión preventiva, como la situación nacida de una resolución jurisdiccional de carácter provisional y duración limitada, por la que se restringe el derecho de libertad de un imputado por un delito de especial gravedad y en quien concurre un peligro procesal. Es a partir de esta resolución motivada en cada uno de los presupuestos que se establece la medida coercitiva. Como bien lo certifica en su fundamento 17, la Corte Suprema menciona que la argumentación por las partes de los presupuestos materiales se ha de hacer presupuesto por presupuesto. Y al concluir cada punto y al final de la audiencia estará en las mejores condiciones para poder pronunciar la medida de la coerción personal necesaria y proporcional. Esto se evidencia en la casación 626-2013 Moquegua. Ahora, no se trata de una cuestión de convencer, sino explicar por qué a partir de los presupuestos es justificable recurrir a la última ratio de las medidas de coerción. Y esto lo explica Robert Alexi en el año 2019 en sus ensayos sobre la teoría de los principios y el juicio de la proporcionalidad en las páginas 238 hasta la 242, donde dice que en similitud a lo explicado anteriormente, recalca la importancia de la justificación proporcional, donde todo erija desde los graves y fundados elementos como base y paso por paso llegar al pronóstico concreto. Por los motivos expuestos por mi persona durante toda la presente audiencia en representación del Ministerio Público, solicito, señorita jueza, que se declare fundado el requerimiento de prisión preventiva por 9 meses contra los imputados. Muchas gracias, señorita fiscal. Ahora tomará la palabra el señor abogado representante del señor Andrés Sullón Ruiz. Muchas gracias, señoría. Para finalizar, me gustaría señalar con respecto al cumplimiento de la proporcionalidad de la medida, la cual señala el Ministerio Público sobre mi patrocinado, es erróneo debido a que la medida debe ser proporcional a los hechos y la pena privativa de libertad no es la idónea en este caso, existiendo otras medidas cautelares. Dicho esto, por lo señalado anteriormente sobre los elementos de convicción, mi patrocinado ha colaborado en gran medida con las diligencias practicadas. Asimismo, quiero señalar que no se estaría cumpliendo con la sospecha requerida, la sospecha fuerte, para constituir esta medida cautelar. Es menester señalar que la existencia de la sospecha fuerte es de suma importancia para una debida motivación y para poder determinar la proporcionalidad. Por consiguiente, quiero indicar que sería un gran error que mi patrocinado vaya a la cárcel por todo lo señalado, ya que de esto estamos debatiendo en este momento, de que mi patrocinado ingrese a las celdas, porque sería una gran vulneración a sus derechos, causaría daños físicos, psicológicos, causaría un daño en gran medida a su familia y además se podría dar una pena anticipada. Igualmente, según el fundamento 15 del Acuerdo Plenario 01-2019, menciona que
Permítame leer, señora jueza. Adelante, señor abogado. Muchas gracias. Como se advierte de lo expuesto, el principio de proporcionalidad mide la calidad o la cantidad de los elementos jurídicos o dos elementos de relevancia constitucional, comparativamente entre sí, libertad versus eficacia de la persecución procesal, en este caso de la pena privativa de libertad, de manera que no haya exceso de volumen, de significación o de cuantía entre uno u otro, a partir de las consideraciones que se hacen en relación con cada tiempo y lugar. Esta no depende del criterio absoluto, sino está condicionado a las ideas predominantes en la sociedad. Página 9. Dicho de otro modo, la proporcionalidad debe estar debidamente sustentada, ya que es uno de los ejes centrales por el cual se puede determinar si se aplica la medida cautelar o no, porque compara los hechos de los casos independientes para poder impedir que se vulneren los derechos de los procesados y evitar que se causen daños físicos, psicológicos y jurídicos en la persona. Por ende, mi cliente, quien ha colaborado con el proceso de manera eficiente y sin poner traba alguna, además que por lo señalado anteriormente sobre los peligros procesales, mi patrocinado no genera ninguno de estos presupuestos, considero que el dictar prisión preventiva no sería correcto ni proporcional sobre los hechos presentados sobre mi patrocinado por el Ministerio Público. Así pues, sobre el plazo que menciona la Fiscalía, he de señalar que nos encontramos ante una investigación simple, corroborado por todas las diligencias presentadas por la Fiscalía sobre el caso. Dicho esto, según el fundamento 57 del Acuerdo Plenario 1-2019 sobre el plazo razonable, establece que no puede establecerse desde una perspectiva abstracta, sino de acuerdo con las particularidades de cada caso. Dicho de otro modo, el plazo fijado por la Fiscalía debe tener en cuenta las dimensiones de cada caso. Asimismo, en el fundamento 59 del referido Acuerdo Plenario número 1-2019, establece que un factor a examinar es el comportamiento sin uso del imputado, como por ejemplo instruir a prueba falsa, destruir documento u ocultarse. En otras palabras, los peligros procesales son de suma relevancia para determinar el plazo de prisión preventiva. Por ello, el plazo de 9 meses solicitado por el Ministerio Público no es razonable y es un abuso para poder practicar las diligencias correspondientes en este caso. Asimismo, es verdad que toda detención provisional no es una medida punitiva, ya que ello vulneraría completamente el principio de inocencia, ya que la culpabilidad no se presume, sino se prueba. Lo único que se presume es la inocencia del procesado. Y si bien se dictara prisión preventiva, se podía dar una pena anticipada, como anteriormente mencioné, afectando este principio. Por todo lo mencionado, su señorío, reitero mi pedido de que se declare infundada la solicitud hecha por la Fiscalía sobre mi patrocinado, ya que no es proporcional a los elementos obtenidos hasta el momento y el Ministerio no cumple con los presupuestos establecidos en el inciso A y C del artículo 268 del Código Procesal Penal. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. Ahora le otorgaré la palabra a la señorita abogada representante del señor Beto López Vera y el señor Carlos Sánchez Castro. Mil gracias, señora jueza. Permanecemos en nuestra postura inicial, pues si bien es cierto que el robo agravado sí cumple con un extremo mínimo de hasta más de 4 años, por lo que sí correspondería aplicar esta medida de prisión preventiva en casos de comisión de dicho delito, hemos sustentado que concretamente para el presente caso no sería necesario siquiera calcular un plazo máximo o mínimo de la aplicación de dicha medida. De hecho, ante todo ello, me gustaría que me brinde permiso, señora jueza, para citar a Percy Velázquez Delgado en su comentario al Código Penal titulado Allanamiento en locales de uso público o abierto al uso público en el nuevo Código Procesal Penal. Le concedo la palabra, señorita abogada. Muchas gracias. Ante esto, Velázquez, en 2014, manifiesta que las diligencias de investigación tienen por finalidad recabar los elementos de convicción que luego sirvan como prueba en la etapa ya de enjuiciamiento. Pero esta eficacia probatoria solo será posible si los actos de investigación se realizan conforme a lo que establece la ley.
y principalmente los derechos fundamentales y garantías fundamentales de la persona. Sabemos que entre estas bases o principios se encuentra que la medida sea proporcional para el caso concreto y que se debe hacer un test para identificar si prima la eficacia de la persecución penal o, por dar un ejemplo, la libertad del imputado. Pero, ¿qué sucedería entonces si no hay suficientes elementos para siquiera hacer un test? ¿Qué sucedería entonces si no existe algún tipo de elementos que sean de utilidad para que los hechos mencionados anteriormente sean atribuidos a mis patrocinados? Dado que únicamente se cuenta con el testimonio de lo que manifiesta el sujeto A. Es decir, esta medida cautelar no aplicaría ni para mi patrocinado el señor López ni para el señor Sánchez. Por lo tanto, solicito que por una parte usted, señora jueza, declare como infundado el requerimiento de prisión preventiva interpuesto por la Fiscalía, pues ella no sería de ninguna manera una medida proporcional para los defendidos, ya que no hay elementos suficientes que invoquen un mayor grado de sospecha en su contra. Y, por otro lado, que declare como fundada la petición hecha por esta Defensoría Técnica. Muchas gracias. Muy bien, luego de haber escuchado a los abogados y a la señorita fiscal, procederé a sustentar mi decisión. En primer lugar, los elementos de convicción presentados por la Fiscalía para vincular a los procesados en delito de robo agravado han servido para reforzar su posición ante este caso, ya que estamos hablando de testimonios, de grabaciones, de reconocimientos, etc., donde se identifican a los involucrados en la comisión del delito. Para contextualizar, citaré el fundamento 241 del expediente número 022534-2019 PHC TC Lima, donde se resalta lo siguiente. Lo que se entiende por fundados y graves elementos de convicción se estructura sobre la base de pruebas fehacientes o suficientes indicios que, de manera conjunta, acreditan uno o varios hechos o permiten aseverar determinadas situaciones como razonablemente producidas, no sobre la base de conjeturas o meras deducciones a priorísticas, que es lo que por el contrario se aprecia de manera reiterada en la resolución materia de análisis en este acápite, página 76. En otros términos, estos elementos tienen como objetivo esclarecer la relación que tienen los imputados con el hecho ilícito. En el caso en concreto, sí influyen estos componentes para este aspecto. En cuanto a la pena probable para este tipo de delitos, según lo determinado en el artículo 189 del Código Penal, la pena mínima es de 12 años, lo cual supera al límite establecido en el artículo 268 del Código Procesal Penal. En ese sentido, Gavilano, en su libro El análisis sistemático de la prisión preventiva, Nuevo Código Procesal Penal, señala lo siguiente. Sobre ese punto, debemos precisar que no se trata de esgrimir de que el tipo penal tenga como cuantum mínimo de pena 4 años de prisión, sino que la pena concreta a imponerse sea más de 4 años. La pena concreta, según el Código Penal, se impone en función a las condiciones personales del imputado, la forma de ejecución del delito, el grado de participación, la confesión, el daño irrogado a la víctima, el eventual concurso de delitos, etc. Página 23. Es decir, este cálculo se basa en muchos aspectos para decidir en cuántum de la pena a imponer de manera posible. No se trata de una certeza, sino más bien de una proyección. Por ello, viendo las circunstancias del caso en concreto, sí se cumplen con este presupuesto. Para el peligro procesal en las vertientes de peligro de fuga y peligro de obstaculización, hay que entender que no necesariamente se tienen que cumplir con ambas condiciones para reconocer el peligro procesal.
Con relación a ello, en el fundamento 11 del expediente número 03213-2014-PHC/TC Lima, se expresa lo siguiente. Cabe señalar que la configuración del peligro procesal no implica que de manera simultánea tenga que concurrir los supuestos de peligro de fuga y de la obstaculización del proceso por parte del inculpado, y es que resulta suficiente que se manifieste alguno de los aludidos supuestos concurrente con los presupuestos procesales de la pena probable y de los elementos probatorios que vinculan al procesado, para que el juzgador determine el peligro de la sujeción del inculpado al proceso penal y pueda decretar la medida de detención provisional a través de una resolución motivada. En otras palabras, basta que uno de esos se cumpla para que haya peligro procesal. Ahora analizaremos de acuerdo al caso. Los señores Andrés Sullón Ruiz, Beto López Vera y el señor Carlos Sánchez Castro viven en distintas condiciones que los ponen en la posición de ser el sustento de su familia. Además, no poseen con los recursos suficientes para conseguir medios para tratar de huir de la justicia. Además, uno de ellos demostró estar dispuestos a colaborar con las investigaciones. Concretamente, Neira, en 2011, en su libro Manual del Código Penal, expresa lo siguiente. Este peligro está relacionado con la posibilidad de que el procesado se sustraiga de la acción de la justicia y no pueda cumplir como consecuencia de ello con los fines del proceso. Es decir, el procesado por diversas razones se sustrae de la acción de la justicia. Página 105. En efecto, no habría razones que apoyen la idea de fuga de la parte de los investigados. En ese aspecto no se cumple con este tipo de peligro. Por otra parte, en el peligro de obstaculización, tampoco existen motivos suficientes para querer alterar las indagaciones que se están llevando a cabo. De acuerdo al fundamento 10 del expediente 01463-2014-PHC/TC Moquegua, se señala lo siguiente. Se encuentra vinculado a la injerencia del procesado en libertad ambulatoria respecto del resultado del proceso, lo que puede manifestarse con la influencia directa del actor en la alteración, ocultamiento o desaparición de los medios probatorios. En síntesis, ya se ha avanzado con la presentación de ciertos elementos de convicción donde no ha surgido ningún tipo de inconveniente. Con ello se demuestra que no habría ningún tipo de riesgo para dificultar este proceso. Finalmente, la razonabilidad en que se pide la prisión preventiva no sería sustancialmente posible por los motivos antes mencionados. Sobre ello, Reategui, en el 2018, en su libro La problemática de la detención en la jurisprudencia procesal penal, explica lo siguiente. Dentro de los principios que regulan su aplicación en la administración de justicia penal está en el principio de proporcionalidad, el cual exige que en todo caso debe dictarse la medida coercitiva menos gravosa entre las que sean adecuadas razonablemente para evitar el riesgo que se pretenda conjurar, y como consecuencia de este principio la medida no debe ser desproporcionada en relación con la gravedad del hecho, ni del eventual peligro que se trata de prevenir, pues lo que se busca este principio es establecer un equilibrio entre la medida que impone el Estado y el bien jurídico que se trata de privar. En suma, con la proporcionalidad de la medida, lo que se busca es una justificación adecuada con la aplicación de esta medida, para evitar una restricción innecesaria para los sujetos que en este caso están siendo investigados por la presunta comisión del delito de robo agravado. Después de expuestas las razones, verificamos que no se cumplen con los presupuestos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal. Por ende, declaro infundada la solicitud de la Fiscalía con respecto a la prisión preventiva. Señorita Fiscal, ¿está conforme? ¿Se reserva su derecho o desea apelar? Apelo, su señoría. Señor abogado,
¿Está conforme? ¿Se reserva su derecho o desea apelar? Conforme, su señoría. Señorita abogada, ¿está conforme? ¿Se reserva su derecho o desea apelar? Conforme, señora jueza. Muy bien, damos por concluida la presente audiencia a las 2 de la tarde con 30 minutos. Muchas gracias.